El Señor les bendiga a todos. Qué gusto verlos de nuevo. Y bueno, el día de hoy en nuestro discipulado, mis hermanos, hermanas, vamos a estar viendo lo que la carta apostólica que les envié acerca de el tema Una iglesia que avanza. Propiamente no es un tema en específico, sino, si ya ustedes leyeron la carta, es un seguimiento a todo lo que Dios ha estado hablando en este tiempo para todos y cada uno de nosotros, su iglesia. Y definitivamente al leer la carta, como bien lo dice al inicio, ha sido un tiempo en el que nosotros ya debemos de haber estado reflexionando, debemos haber estado inquiriendo y yendo a las escrituras, pero sobre todo, mis hermanos, es el ir a nosotros mismos y hacer una radiografía, un ultrasonido de nosotros mismos, pero obviamente donde la base, donde el modelo, donde nosotros nos debemos de estar midiendo y comparando es a través de la escritura, y a la luz de la palabra de Dios hacer un diagnóstico de cómo estamos, si ya realmente estamos en el nivel en el que el Señor está hablando que nosotros debemos de estar. Te has puesto a pensar, te has puesto a inquirir, a reflexionar, a autoevaluarte de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha dicho, cómo nos ha creado y todo lo que ha estado hablando para que haya esa transformación en nuestra vida. Realmente todo lo que el Señor ha dicho lo has tomado, pero no nada más de que lo guardes sabiendo las cosas como mero conocimiento, sino que si realmente lo has guardado para estarlo ejecutando y que sea palpable, que sea visible en tu vida, de tal manera que cualquiera que te conozca se pueda dar cuenta que quién es el que te rige, quién es el que te gobierna, quién es el que te manda, y ese debe de ser única y exclusivamente nuestro Señor, ¿ok? Y yendo a nuestra carta, si ustedes ahí la tienen, vamos a ir analizando algunos puntos que es lo medular que tendríamos que estar viendo el día de hoy. Y en la primera página, en la página número 1, viene en el último párrafo y dice lo siguiente. Dice, en este tiempo se nos ha hecho énfasis que ya no debemos conformarnos o confiarnos en solo conocer, sino que es de suma importancia demostrar qué estamos haciendo con lo que hemos recibido. Y aquí quiero hacer una pausa, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos en el estudio de las escrituras? ¿Cuánto tiempo llevamos siendo discipulados? Aprendiendo el carácter de Cristo, aprendiendo la cultura del reino de Dios. Y así fuera un poco de tiempo, podríamos decir 2 semanas, inclusive un día, el día de ayer, pero algo aprendimos. Pero de lo que vamos aprendiendo no nada más es tenerlo como conocimiento, no, es estarlo aplicando en nuestra vida diaria. Entonces, aun y cuando apenas haya sido ayer que conocí del Evangelio, algo aprendí y eso ya tiene que estar puesto en mí y debe de estarse reflejando a través de mi estilo de vida. Por eso es la importancia de estar, pero ¿qué? Dándolo a conocer, dando testimonio, demostrando todo aquello que ya ha sido adquirido por nosotros y obviamente dado por nuestro Dios, porque Él habla muy claramente y dice muy claro lo que Él quiere y lo que Él demanda de parte de cada uno de nosotros, ¿ok? Nos hace una pregunta, disculpen. ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? Te pregunto a ti que me escuchas, ¿qué has recibido del parte de Dios?
Y no me estoy hablando acerca de las cuestiones materiales, porque sabemos que todo lo que tenemos es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da las cosas, Él es el que provee. Pero no me refiero a eso en este momento, aunque es importante. Me refiero a todo lo que Él ha hablado, a toda su enseñanza. Porque somos discípulos, y discípulos quiere decir que somos personas enseñables, adaptables, moldeables, ¿sí? Y que obviamente aprendemos de nuestro maestro, que es Jesús. Entonces, de todo lo que el Señor te ha dado, de todo lo que Él ha hablado y se ha revelado a nuestra vida, de todo eso que hemos estado haciendo, ya las personas que están en diaria convivencia contigo, y aún algunas otras que no son de una forma diaria o cotidiana que están contigo, pueden ver a Cristo en ti, pueden decir, mira, de ese Dios del que él o ella habla, realmente lo refleja con su vida, porque la vemos o lo vemos cómo se conduce, que no hay una sombra de variación en él o en ella, que habla verdad, que es una persona íntegra. Ya todo esto puede estar diciéndolo las personas con las que tú te rodeas. Y es esto para reflexionar, mis hermanos, pero no es reflexionar para darnos cuenta solamente de lo que nos hace falta o qué tanto tengo todavía que seguir avanzando. Sí, es darme cuenta, pero es accionar. Y hoy el Señor nos quiere llevar precisamente a que haya esa responsabilidad de nosotros de estar haciendo como Él ya ha mandado que hagamos. Amén. Bueno, continuemos. Dice, esa demostración ocurre cuando avanzamos en todo aquello que hemos aprendido, pero anhelamos verte avanzar apasionadamente hasta el final. Esto lo vemos en Hebreos 6:11. Este avanzar, nos dice el apóstol, se trata de ir construyendo lo que el Padre ha dicho, haciendo uso correcto de todas estas herramientas y recursos, su revelación, que nos han sido entregados. Aquí nos los dice, es ir avanzando, ¿sí? Pero avanzar se trata de ¿qué? De construir con todo aquello que el Padre ya nos ha dado, haciendo uso correcto, podría decirse, mis hermanos, de todas esas herramientas, de todos esos recursos. Y ustedes pueden decir, pero ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos recursos? Tan fácil, ¿sí? Las herramientas, los recursos que el Señor nos ha dado para que vayamos avanzando a la meta, para alcanzar esa meta. ¿Y cuál es la meta? La imagen de Cristo en nosotros. ¿Cuáles son los recursos? Pues tenemos los cultos, tenemos reforma apostólica, tenemos el adiestramiento, tenemos el discipulado, tenemos también los congresos, que de hecho en agosto acabamos de pasar otro congreso, ya el mes que entra, que es noviembre, viene otro congreso. Tenemos el discipulado de mujeres, que aunque se llama de mujeres, sabemos que no nada más es para las mujeres, sino que es para toda la iglesia. Eso incluye obviamente a los hombres, ¿ok? Entonces, todos esos son recursos. Y recursos que tenemos tan fácil a la mano. ¿Por qué? Porque si a lo mejor por nuestras actividades no podemos visualizarlos o escucharlos cuando están en los horarios que están ya establecidos para esas actividades, pues están grabados y obviamente podemos nosotros escucharlos en el momento que tengamos esa oportunidad. Aunque recordemos que debemos de ser responsables. Y así como tenemos un tiempo o apartamos un tiempo para ir al trabajo, para ir al súper, nosotros debemos de tener esa disciplina y esa responsabilidad de que nosotros ya tenemos nuestros horarios para las cosas de Dios. Y hoy te hago una pregunta, y aquí también eso nos va a llevar a la ubicación a la que hoy el Señor también nos quiere llevar. Tú todavía eres de esas personas que primero haces
las cosas seculares antes que darle el tiempo a Dios. ¿Qué es esto? Sí, soy muy responsable en mi trabajo, soy muy responsable y puntual de llegar con mis amistades a la reunión, a la fiesta, al café, pero si yo sé que tengo una responsabilidad con el Señor el domingo de a las 11 de la mañana, que es el culto, estar en el culto, prefiero irme a la playa o irme a un desayuno que estar atendiendo lo que Dios va a hablar a mi vida. Sabemos que tenemos un discipulado. El discipulado lo oigo como a veces les mando audio o a veces es un video o a veces inclusive no es ni audio ni video. Tenemos que hacer una tarea. He hecho las tareas. Le he mandado a mi discipuladora, que en este caso soy yo, le he mandado las tareas como el Señor ha instruido. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que tanto hemos avanzado. Y no es porque aquí no es una tarea como en la escuelita, no. Es mi responsabilidad, no con la iglesia, no con el discipulador, no con ningún ministerio. Es mi responsabilidad con el Señor. ¿Estoy haciendo lo que el Señor está diciendo? Estoy yendo a las Escrituras todos los días para ver qué es lo que Dios demanda de mí. Cómo debo de ser en el reino al cual yo ya pertenezco, que es el reino de Dios. Voy a las Escrituras para saber cómo debo de ser dentro de este reino. Entonces, eso es tan solo una de las tantas cosas, mis hermanos, a través de las cuales nosotros podemos evaluarnos y qué es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo y de todo lo que el Señor nos ha estado hablando. Entonces, herramientas tenemos, desde que ustedes en sus dispositivos pueden traer la escritura, allá hay una herramienta, porque es la palabra de Dios. Y de ahí todas las demás actividades que yo les he comentado, ¿sí? Aquí también nos hablaba, dice, anhelamos verte avanzar apasionadamente hasta el final. Y para hablar de avanzar, cuando nosotros avanzamos quiere decir que se puede ver en nosotros que vamos sumando más cosas a nuestras vidas. A veces dicen, míralo cómo va avanzando, ya sea en lo académico, ya sea en lo laboral, ya sea en lo económico. Eso implica, ¿verdad?, que va uno subiendo de nivel o que va uno obteniendo más recursos, es decir, vamos sumando más riqueza, y esa riqueza puede ser desde lo material hasta lo espiritual. Y aquí quiero llevarlos a Segunda de Pedro. Es el capítulo 1, mis hermanos, y del versículo 5 al 11. ¿Qué es dentro del reino de Dios lo que nosotros también debemos de ir sumando? Nos dice lo siguiente: precisamente por eso, esfuérzate por añadir es sumar, ¿sí? A su fe, o sea, a tu fe, virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. ¿Cuántos no tenemos dominio propio? Y somos gobernados por las emociones, y cuando nos damos cuenta ya actuamos arrebatadamente. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. Y ya sea que actuemos o que hablemos arrebatadamente. Somos imprudentes, mis hermanos, ¿ok? Luego dice, al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Fíjense lo que va a evitar: que tengamos todas estas cualidades que nos van a llevar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, obtener su imagen, su semejanza, pero que también nos van a hacer personas útiles, productivas. Pero dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve,
y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos eligió, nosotros no lo elegimos a Él nos eligió y Él no se equivoca, pero nos corresponde a nosotros mantenernos elegibles. ¿Cómo? Haciendo todo lo que el Señor nos ha mandado y estar sumando a nuestra vida todo lo que ahorita el Señor nos está diciendo: fe, dominio propio, amor fraternal, ¿sí? Esa devoción a Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a estar sedientos, hambrientos y apasionados por estar haciendo y conociendo la voluntad de Dios. Amén. Bueno. En la hoja número 2 nos dice que solo la iglesia eficiente es quien avanza, pues sabe hacer uso correcto de cada recurso, entendiendo que su avanzar en esta carrera no es circunstancial, no es a cada cuando yo quiero, hoy sí lo hago, mañana no. O, en su caso, poco a poco, ahí la llevo, no hay prisa, ¿sí? Sino que tiene la responsabilidad de llegar hasta la meta, no se distrae con lo que ha avanzado. Recordemos que el apóstol Pablo decía: una cosa tengo, ¿verdad?, presente, no es que yo lo haya alcanzado todo. Él decía: no he alcanzado la imagen de Cristo, en pocas palabras, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Él no se entretiene a ver, ya alcancé esto, ya hago esto otro, ya quité de mi vida aquí. No, él no se distrajo con eso. Él avanzó y dice: una cosa hago, avanzo a la meta para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. ¿Qué es esto? Nosotros fuimos alcanzados, fuimos elegidos por Dios para ser sus hijos y tener su imagen y su semejanza. Para eso fuimos alcanzados. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Alcanzar esa imagen. Entonces, tal vez, y no es tal vez, discúlpeme, ahorita en este tiempo, obviamente ya no somos las mismas personas de que éramos antes, porque ya hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo y hemos estado en ese proceso de transformación. Pero no debemos entretenernos viendo al vecino o viendo en todo aquello que yo ya he avanzado. Ay, bueno, pues si antes yo era mentirosa y ahora ya no soy mentirosa. Antes era bien tacaña o bien despilfarradora, ahora ya soy una buena administradora de los recursos. Si es así, junto con muchas otras más, qué bueno, felicidades, hermano, hermana, pero no te distraigas con eso y tampoco te conformes con eso, porque la carrera es larga y que esto no te estorbe y no te distraiga. La meta es una y obviamente no la hemos alcanzado. Entonces nuestra mirada fija en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a eso es a lo que debemos de estar atentos. ¿Ya hemos avanzado algunas cosas? Sí, qué bueno, y ahí deben de estar, no las podemos desechar, debemos de mantener todo eso que hemos alcanzado, pero ahora tenemos que seguir avanzando a la meta y seguir, ¿qué?, añadiendo más y más y más de todo aquello que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recordemos que aquí en la carta nos habla de estar viendo el caso de Gedeón. ¿Se acuerdan que hace un tiempecito estuvimos viendo el caso de Gedeón? Que cómo se veía él. Él se veía el más pobre, el más, inclusive, podría decirse inútil, el que no podría salvar o liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor dijo: tú eres el que vas a libertar a mi pueblo. Y para esto manda a uno de sus ángeles a decirle a Gedeón lo que tenía que hacer. Y aquí es lo que vemos. Nos dice en la carta: si volvemos al caso de Gedeón y el ángel de Jehová, vemos cómo ubica primero a Gedeón diciéndole:
Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Eso lo encontramos en Jueces 6:14. Esa ubicación y corrección llevó a que Gedeón se viera como Dios mismo lo veía, con toda esa capacidad y esos recursos para cumplir todo aquello por lo que había sido llamado y escogido. Su escogimiento no se basó en su cultura, en su pasado o el nivel socioeconómico, se basó en el deseo de Dios. Entonces, aquí vemos, ¿sí? También cómo el ángel de Jehová lleva a Gedeón a hacerse eficiente, por lo que, al probar al ejército le estaba enseñando a usar los recursos necesarios y administrarlos correctamente. Algo bien importante y que debemos de destacar aquí, mis hermanos, es cómo el ángel del Señor, el ángel de Dios, nos dice aquí, no le dijo a Gedeón, o no le habló a Gedeón como era la realidad en lo humano de Gedeón o como Gedeón se veía, sino que el ángel del Señor le habló de acuerdo a como Dios lo veía, ¿sí? Con toda esa capacidad y con todos esos recursos para cumplir todo aquello por lo que él había sido llamado. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos, para que estemos dando testimonio de la imagen de Cristo a través de nuestro estilo de vida, es decir, que cuando nos vean a nosotros puedan ver a Cristo mismo, cuando nos ven a nosotros puedan darse cuenta que somos hijos de Dios porque hacemos la voluntad del Padre. A eso fuimos llamados, pero también hemos sido llamados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, llevando las buenas nuevas a toda criatura. Aquí nos dice en la palabra de Dios, ¿verdad? A través de Jueces. Tal vez en lo humano tú te puedas ver que puedas decir, yo soy muy corto para hablar, o yo no tengo cierta pericia para hablar, o soy tímido. Puedes encontrarte un sinnúmero de circunstancias que pudieran ser limitantes, pero hoy les quito toda venda de los ojos, todo estorbo, todo ese pensamiento que les pueda estorbar. En el nombre de Jesús hoy es quitado, mis hermanos. La palabra del Señor no tiene nada que ver con capacidades humanas o por cuestiones de preparación académica. Inclusive Pablo lo decía, eso yo lo tengo por basura, esto me estorba para poder estar alcanzando la imagen, para poder entender todo lo que el Señor habla. Porque no es a través de inteligencia humana, sino a través del Espíritu de Dios que mora en todos y cada uno de nosotros al haber nacido de nuevo, el que nos da la capacidad para entender lo que Dios habla en nuestra vida y para poderlo estar llevando a cabo. Por eso tan importante que estemos llenos de su Espíritu, que en forma constante estemos yendo a las Escrituras y que nos estemos preparando a través de todos los recursos que ya dijimos que tenemos. ¿Para qué? Para estarnos alimentando y nutriéndonos, pero de Cristo, y fortaleciéndonos en Él. Recordemos a David, que era un pastorcillo, y era, podría decirse, un adolescente. Cómo pudo derrotar a Goliat, que era sumamente grande, era un gigante y un guerrero experto. En la lógica humana no podía vencerlo, pero él sabía que no iba con sus fuerzas, iba con la fuerza de Dios, porque Él era el que estaba con Él. Así nosotros, no es en nuestras humanas fuerzas ni en nuestra capacidad académica, es con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y siendo capacitados a través de Él con todos los recursos que tenemos, el que nosotros vamos a estar siendo transformados, dando testimonio que el del Dios que hablamos es el que mora y el que vive en nosotros, y que somos guiados por su Espíritu, y este mismo Espíritu es el que nos da la capacidad para poder hablarle a toda criatura y estar estableciendo el reino de Dios. Tú que me escuchas,
tal vez todavía no tengas una función dentro de la congregación como discipulador o alguna otra función a la mejor ministerial, pero te quiero decir que tú eres discipulador. ¿Por qué? Porque las personas que están a tu alrededor te ven y saben que amas a Dios, que amas a Jesucristo, pero entonces tú con tu estilo de vida las vas a estar discipulando, las vas a estar enseñando. Todos aquí casi somos padres y algunos a lo mejor hasta abuelos. ¿Qué le enseñas a tus hijos o a tus nietos? Con tu vida, con tu diario vivir, desde que amanece hasta que anochece o te acuestas. Ellos ven tu conducta, ven lo que hablas, ven lo que haces, ven inclusive lo que tú escuchas. ¿De qué te alimentas? ¿Te alimentas de lo que hay en el mundo o te alimentas de la palabra de Dios a través también de sus alabanzas? ¿Qué hay en tu corazón? Porque de acuerdo a lo que hay en tu corazón, es como tú te vas a comportar, es como tú te vas a expresar. Y esto lo vemos aquí también en Proverbios 4:23. Dice, ten cuidado con tu forma de pensar. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. Y recordemos lo que el Señor Jesucristo también ha hablado en nuestra vida. Y eso lo encontramos, si mal no recuerdo, mis hermanos, en Filipenses 4:8. Vamos a buscarlo. Filipenses 4:8. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso pensar. Eso es lo que tiene que estar en nuestros pensamientos. Y en medida de cómo pensemos, es como nosotros actuamos. Vemos cómo el Señor no se equivoca en nada, mis hermanos. Por eso, tan importante que en este tiempo nos estemos evaluando, pero también que creamos, porque esto es sumamente importante. Si nosotros no creemos en lo que Dios ha dicho de nosotros o que ha dicho de ti y de mí, simplemente entonces no lo podremos hacer. Él ya te eligió, ¿sí? Y Él te ve perfecto. Entonces, tú te lo debes de creer. Y al momento en que tú te creas esa realidad, esa verdad, porque es una verdad, porque la dijo Dios, entonces vas a poder estar caminando en esa verdad, siendo perfecto. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo del 14 al 17, y dice lo siguiente: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivíamos en el mundo, cuando aún no habíamos nacido de nuevo o no habíamos sido bautizados. Dice, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Más claro no puede estar, ¿verdad? Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y recordemos que temor no es de miedo, temor es de obediencia, ¿sí? Entonces vivan con obediencia reverente mientras que estemos de peregrinos en este mundo, porque sabemos que aquí estamos viviendo, pero en esta tierra estamos viviendo momentáneamente, porque nuestra ciudadanía está en los cielos.
pero aquí nos los dice el Señor cómo debemos de vivir aquí, que estamos de paso como peregrinos, pero nos dice que con obediencia reverente y siendo santos como lo es Él, nuestro Padre. Y si tú y yo somos hijos de Dios, como tales debemos de comportarnos. El hijo no puede ser diferente a su padre. Amén. Recordemos también cuando el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ¿verdad? Ustedes no son de Dios, ustedes sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que hacen. Entonces ese es su padre, porque a ese obedecen. ¿Tú a quién obedeces? Entonces, algo muy sencillo el día de hoy, pero que creo que muy contundente para que nosotros estemos analizando, mis hermanos, estemos, repito nuevamente, inquiriendo en las escrituras, redarguyendo en nuestros corazones, en nuestras mentes y autoevaluándonos para ver qué más hace que tengamos que estar añadiendo, para darnos cuenta que todavía cuánto nos falta, pero no para decepcionarnos, no para desesperarnos, sino para que nos determinemos a estar haciendo y estar aplicando y poniendo por obra todo lo que Dios ya ha hablado a nuestras vidas. Amén. Les bendigo. Cualquier duda, como siempre les digo, estoy para servirles. Y mis hermanos, bien importante, por favor seamos responsables. De mi parte siempre voy a estar para poderles guiar en lo que ustedes gusten dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y también cualquier circunstancia que llegaran a tener, porque obviamente cualquier cosa que yo les diga no lo dice Connie, sino que es conforme a la palabra de Dios, porque yo no puedo hablar algo que sea diferente a la palabra de mi Padre. Pero definitivamente todos y cada uno de nosotros somos responsables y debemos ya estar siendo responsables en nuestra vida propia, pero también entendidos que tenemos la responsabilidad de toda esa gente que está alrededor de nosotros y que no conoce de Cristo, que no conoce de Dios, porque pueden hablar de Dios, pero no le conocen, porque si le conocieran, le obedecieran. ¿Sí? ¿Cuántas personas a veces se nos adelantan y no les compartimos del Evangelio del Reino de Dios? Y va a ser una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de esas personas, porque tuvimos la oportunidad de que fueran salvos y no fue así. Entonces, mis hermanos, es tiempo para que nos pongamos a cuentas con el Señor, enderecemos el camino, volvamos al camino del propósito de Dios, pero estando en todo lo que Él nos ha hablado, haciendo como Él ha dicho y llevando todas esas buenas nuevas a toda criatura, y no solamente de palabras, sino también a través de nuestro estilo de vida, reflejando, dando testimonio que somos gobernados por Dios, pero porque le amamos. Y por eso es al único que nosotros reconocemos y el único que gobierna nuestras vidas. Por eso es fácil. Como luego dicen, ay, es que es un santo, ay, es una santa, porque dicen es muy buena persona. Sí, pero debemos de ser santos, pero conforme al diseño de Dios. Porque la gente puede decir algo, pero si a la luz de la palabra no estamos en la santidad que dice Dios, realmente no lo somos. Amén. Bueno, mis hermanos, les bendigo y vamos a orar brevemente para quedar despedidos. Padre bendito, y te damos gracias. Gracias porque eres ese Dios bueno, el Dios santo, Dios perfecto, que le hablas a tus hijos, le hablas a tu iglesia y que nos das esa oportunidad, Señor, en amor, pero también en palabras claras para que nosotros nos volvamos a ti, nos reconciliemos y volvamos a tomar el camino del propósito de tu llamado, bendito Rey. Gracias, gracias, Padre, porque tú, como buen Padre, no nos desechas aún cuando podemos llegar a claudicar, sino al contrario, como tus ovejitas, Padre, con amor nos vuelves al camino.
Hoy, Señor, si hemos estado fallando en algunas cosas o en todas aquellas que hemos estado fallando, Padre Santo, hoy te pedimos perdón porque sabemos que hemos estado pecando, porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por eso hoy te pedimos perdón, Padre, te pedimos perdón porque es tanto el conocimiento que tú nos has dado, tanta tu revelación, tanta palabra, tanto alimento, Señor, que ya deberíamos nosotros ser maestros en ti, Padre bendito. Pero hoy te damos gracias, te pedimos perdón y nos volvemos a ti, Señor, para estar haciendo conforme tú ya has hablado. Hoy yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y tu Santo Espíritu sea el que more en ellos, pero también que los redarguya, Padre, para estar apasionados y atentos por todo lo que tú hablas, lo que tú dices y demandas de nosotros. Gracias, bendito Rey. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus finanzas, bendigo sus vidas y a sus familias, Señor. Y desde ya los desato para que ellos estén llevando tu buena palabra, las buenas nuevas a toda criatura, pero no solamente de palabra, sino porque ven su estilo de vida. Gracias, Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos, mis hermanos, un gusto. Bye.